La Iglesia Poder de Dios se complace en presentar su programa El Poder de la Palabra. Prepárate para recibir una palabra que tiene el poder para cambiar tu manera de pensar, tu manera de hablar, tu manera de vivir, tu manera de ver la vida. Acompáñanos en los siguientes minutos a disfrutar de la palabra. Y pues el libro de los Hechos es un libro que se refiere a lo que es la iglesia del primer siglo, lo que ellos activaron. La iglesia de los Hechos es una iglesia que nos sirve a nosotros de modelo para saber qué nosotros realmente deberíamos hacer en este tiempo. Es un libro que nos habla de todo ese trabajo de evangelización que hizo la iglesia, como el apóstol Pablo, por ejemplo, hizo varios viajes, si no recuerdo mal, hizo 3 viajes misioneros de varios años, y nos habla de esa actitud de servicio que debe tener la iglesia, que debe tener el pueblo de Dios. Y en esta noche quiero referirme al capítulo 20 de los Hechos y descubrir allí con ustedes algunas características de los que le servimos a Dios, seamos creyentes, seamos líderes de una iglesia, seamos pastores, apóstoles, lo que Dios nos haya llamado a hacer como pueblo de Dios. Pues allí hay algunas características importantes que Dios nos enseña, sobre todo cuando Pablo le da consejos a los líderes, a los obispos que estaban en la ciudad de Éfeso. Y entonces, a partir del verso 7 del libro de los Hechos, Pablo está predicando y dice: en el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y se alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del piso abajo y fue levantado muerto. Del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió, y llevaron al joven vivo, y fueron grandemente consolados. Voy a leer hasta ahí en este momento. Oramos. Padre, gracias por esta noche, por todos los que están acá. Bendice sus vidas, sus familias, las que nos están mirando en este momento y en un otro instante en el futuro, Padre, en el nombre de Jesús. Es interesante lo que aquí refleja. Recuerde que vamos a hablar de características de los que le sirven a Dios. Y dice aquí la escritura que pues Pablo llegó a una ciudad llamada Troas, y allí comenzó a enseñar la palabra, y dice que lo hizo largamente, y que inclusive lo hizo todavía después de la medianoche hasta rayar el alba. Estamos hablando de que dice que fue en el primer día de la semana, dice cuando estaban a punto de partir el pan. Eso habla de la Pascua. Normalmente la Pascua lo celebraban a eso de las 6 de la tarde. Entonces, cuando Eutico se durmió y cayó del tercer piso, ya Pablo tenía, ¿qué sería? 6 horas de hablar. Y claro, el hombre, imagínense, seguro estaba ese lugar llenísimo. El muchacho le dio sueño y se cayó y murió. Una de las cosas interesantes del apóstol Pablo que nos refleja acá es que Pablo no era quitado para predicar, no era quitado para compartir la palabra. Pablo inclusive sabía que
que esos momentos donde él eran momentos determinantes para la salvación de ciudades y de personas, de familias. Y entonces muchas veces nosotros nos ponemos a pensar en el sentido de pobrecita la gente, que porque muy larga la predicación, o porque se van a aburrir, o porque se van a cansar. Pero Pablo no estaba pensando en el sentido de ese tipo de situaciones que el ser humano pueda vivir, sino que él estaba enfocado en que él entendía que esas personas necesitaban la palabra. Y que aunque fuera cansado, aunque pudiese darle sueño o lo que sea, lo importante era que la palabra fuera sembrada en los corazones de ellos. Estamos hablando de que prácticamente Pablo estuvo cerca de 12 horas enseñando la palabra. Bastante tiempo estuvo ahí compartiendo. Me recuerdo también en el libro de Nehemías capítulo 8, cuando dice que el sacerdote Esdras se para a hablar, pero más que hablar, simplemente fue a leer la ley, porque en ese entonces no se predicaba necesariamente así desde púlpitos o de anfiteatros. Y en Nehemías habla de que Esdras estuvo 8 horas mínimo compartiendo la palabra, y dice que los que estaban abajo estaban poniéndole sentido a lo que Esdras compartía. Y dice que el pueblo lloraba al escuchar la palabra leída. Era leída, ni siquiera era predicada, sino que era leída, y el hombre estuvo ahí hablando y el pueblo reaccionando a la lectura de la palabra. Eso es tan impresionante, hermano, de que definitivamente nos muestra lo que nos falta a nosotros como iglesia. Hay gente que inclusive dentro del contexto de la iglesia llega tarde a las congregaciones, se cansa. Muchas veces tenemos servicios de 2 horas por allí o menos, a veces un poco más, pero ya la gente está mirando su reloj. Y falta el entendimiento de darle prioridad e importancia a la palabra y lo que a la gente realmente necesita. Me recuerdo también hace algunos meses que estuve con mi esposa en una actividad en la Florida. El que estaba predicando era un hermano coreano, y normalmente cuando usted va a retiros, los retiros te dan, digamos, qué sé yo, a las 8 el desayuno, por ahí a las 9:30 empieza la primera clase, te dan un espacio de descanso, luego viene otra, luego viene el almuerzo como hasta las 2 de la tarde, en la tarde te dan una clase, a lo más 2, y luego hasta las 8, las 7 de la noche una clase, y luego a la cama. Y lo interesante de este retiro con este coreano fue porque creo que el desayuno era a las 7, a las 8 de la mañana ya el hombre estaba enseñando, y terminaba hasta la 1 de la tarde de enseñar seguido, y luego nos daba 1 hora o 45 minutos de almuerzo, y antes de las 2 el hombre se volvía a parar a enseñar, y era hasta las 8 de la noche. Bienvenidos a Fundación Reencuentro Misionero. Nuestro gran propósito es ayudar a las personas necesitadas, y gracias a nuestros donadores podemos proveer bienestar y seguridad a cientos de familias. Solo en el condado de Los Ángeles, el 20.3% de las familias carecen de seguridad alimenticia. Pero la Fundación Reencuentro Misionero se encuentra aquí para ayudar a toda la comunidad de Los Ángeles y todo el estado de California, a través de iglesias u organizaciones sin fines de lucro. Si quieres hacer la diferencia e impactar las vidas de las familias en necesidad de tu comunidad, por favor visita nuestro sitio web www.reencuentromisionero.org y haz tu donativo.
El sitio web es www.reencuentromisionero.org. Y luego comíamos y eran a veces las 12 de la noche y el hombre no paraba de hablar. Precisamente estaba dando un estudio del libro de Hebreos y aprendimos montones, y él mismo decía que él había estado en reuniones así de largas, que era común para él, porque él decía: la gente necesita palabra, y si no la capta oyendo, la captará ahí mientras está dormido, decía él. Y entonces también comentaba que dentro de un grupo de personas que estaban reunidas en un momento dado, cuando él estaba así compartiendo largamente, dice que de allí salieron misioneros, salieron jóvenes y gente que han ido a diferentes partes del mundo para predicar la palabra. Entonces el énfasis de él es que mientras haya oportunidad de predicar la palabra, hay que predicar la palabra. Y entonces no tenemos que a veces ponernos a ser tan buena gente y comenzar a poner una cosa y otra. Inclusive a veces decimos: bueno, la gente ha estado 8 horas, 10 horas en el trabajo, pobrecito, pues vamos a predicar poquito porque está cansado. Pero uno, si lo mira desde un punto de vista espiritual, aquella persona estuvo 8 horas o 10 horas dedicado a un servicio natural, a una situación por su necesidad, inclusive sirviéndole a alguien. Y cuando vienes a recibir de Dios, a estar en las cosas del Señor, entonces le queremos dar a Dios poquito. ¿Por qué? Porque estamos cansados, pero no nos estamos dando cuenta que a Dios deberíamos darle más bien más del tiempo que nosotros a veces estamos haciéndolo. Pablo nos habla de esta primera característica: aquel que tiene amor por la palabra, aquel que no le quita el deseo a la enseñanza, a la predicación, que quiere realmente aprender de la palabra, dedica tiempo, le gusta escuchar, le gusta estar atento, le gusta apuntar, sabe que aquella palabra va a poder cambiar vidas, y es importante aquello. Luego también pues Eutico, creo que así se llama, ¿verdad? Eutico muere, y entonces Pablo viene, se baja del altar donde estaba y viene y se postra sobre él y lo trae nuevamente a la vida. Esa era una práctica que se había realizado en el pasado a través del profeta Elías. El mismo profeta Eliseo lo hizo, creo, también. Así que era un hombre que Dios usaba con maravillas, con milagros. Todo siervo del Señor debe tener esa habilidad. Muchas veces, regresando al punto anterior, a veces hay gente que dice: es que yo necesito que sea un predicador efusivo, que me despierte, que me haga decir gloria a Dios, aleluya. Y por eso a veces hay predicadores que enfatizan mucho ciertas frases para que la gente se mantenga despierta. Y yo me pongo a pensar, no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero la misma palabra del Señor, aun si fuese leída y dicha por alguien con un tono muy parecido, esa misma palabra debería mantenernos a nosotros despiertos. No sé si están de acuerdo conmigo. Espero que sí. Pasemos un poquito al capítulo 20 siempre, pero a partir del verso 17 dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Es decir, Pablo estaba en Mileto y hizo llamar a los ancianos que estaban en Éfeso. Estamos hablando de, según leí, entre una ciudad y otra son más o menos 50 kilómetros.
Es decir, Pablo le dijo a los ancianos: yo estoy aquí en Mileto, quiero que ustedes vengan. Y entonces se fueron ellos, y dice: cuando vinieron a él, verso 18, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Y entonces comienza a hablar Pablo del comportamiento que tiene que tener un siervo de Dios, un líder de Dios. ¿Cuál es el comportamiento? ¿Cuáles son las características de un siervo de Dios? Dice, verso 19, sirviendo al Señor, ¿cómo? Con toda humildad. Una característica más que ahí menciona: un hombre que le sirvió al Señor con humildad. La palabra humildad es la palabra, diríamos, contraria, positivamente hablando, a lo que es la soberbia, el orgullo. Pablo dice: el que le sirve a Dios debe ser una persona humilde, una persona que no cargue diríamos egoísmo, que no cargue soberbia, que no cargue orgullo. El concepto de humildad es muy importante en la Biblia. Usted sabe, la escritura es muy clara cuando habla de humildad. Por ejemplo, habla de que quien se presente delante del Señor tiene que hacerlo con un corazón humilde. E imagínense entonces, si usted no es humilde, ni siquiera al trono de Dios podrías ingresar, menos pensar en servirle a Dios. Dice luego el mismo libro, la Biblia dice que el que se humillare, el que es humilde, será exaltado por Dios. Si queremos entonces ser gente usada por Dios, necesitamos caminar, comportarnos, porque Pablo habla de comportamiento. Cuando usa la palabra cómo él se comportaba, está hablando de una práctica común, de algo que Pablo hacía constantemente. No era que Pablo era humilde los domingos cuando venía a la iglesia, no era que era humilde 2 veces por semana, no. Su forma de comportarse en la casa, en la iglesia, en el lugar donde él se desarrollara, él se comportaba con humildad. La humildad es el resultado de alguien que ha sido tratado por Dios. Pablo decía: es que ya no vivo yo, es que es Cristo el que vive en mí. Pablo decía: yo soy de entre los fariseos, podría ser el cabecilla, el más importante, porque yo me las sé todas. Yo fui formado a los pies de uno de los mayores maestros de la ley. Pero Pablo decía: eso para mí es basura, con tal de que yo pueda agradar a Dios. Como diciendo Pablo: a mí nada de eso me tiene que causar orgullo, altivez. Más bien yo soy humilde por causa de lo que el Señor hizo. Inclusive él usaba términos como este. Él decía: yo he sido como el abortivo, como el más pequeño de todos los apóstoles. Y cuando usted va a la Biblia se dará cuenta que Pablo escribió cerca del 70% de todo lo que fue el Nuevo Testamento. Entonces podría él jactarse de aquello, pero dice: más bien yo he sido el más pequeño de todos los apóstoles. Comportamiento. Si algo usted debe demostrar es la humildad, y la humildad de Cristo, la humildad del Señor. Filipenses, hablando de la humildad que tuvo Jesucristo, dice: haya en vosotros el mismo sentir que también hubo en Cristo, el cual, siendo igual que Dios, no se aferró a una posición, no se aferró a un poder que tenía, no se aferró a estar en la presencia con el Padre, sino que dice: se humilló y se hizo hombre y murió en la cruz, y muerte de cruz, y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice Filipenses. Una actitud importante que tenemos que imitar: la humildad. Dice el salmista: al corazón humilde, contrito, Dios no va a despreciar. La humildad fue lo que tuvo David.
cuando llevó el arca a su casa. Dice que David no llevó el arca y que detrás de el arca iba él sentado en un trono, como usted ve a veces en películas que cargan a los reyes. No, David se bajó de su trono, fue a traer el arca, y en vez de ir en una postura, diríamos, relevante como rey, él venía danzando y venía brincando junto con las doncellas y los levitas que cargaban el arca. Y cuando su esposa lo critica, le dice: mira, yo aún me haré más vil si Dios me lo pide. Un hombre humilde. Cuando en un momento dado, inclusive él estaba siendo perseguido por Saúl, él una y otra vez mostró humildad, un corazón humilde. Así debe ser el corazón del siervo de Dios. Hoy encontramos en el mundo mucha altivez, mucha soberbia en el ministerio, en la gente, no solo que predica en un altar, aún en los que están sirviendo en las mesas como diáconos, como líderes. Es una de las críticas lamentables que nos da la gente que no conoce al Señor y que visita las iglesias. Ellos en general dicen de que a veces se encuentran con creyentes muy soberbios, que los maltratan, que no hay humildad en ellos, y eso, en vez de acercarlos a las cosas de Dios, los aleja. Un corazón humilde, una persona humilde realmente será escuchada, y lo que ella haga será también recibida. Luego dice en el verso 19, dice: sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. Estamos hablando de que otra característica, un hombre que nos muestra que el siervo de Dios es uno que clama por la salvación de la gente, que es capaz de llorar por la gente, que inclusive pasó tribulaciones, pasó pruebas tremendas, momentos difíciles, pero Pablo se mantuvo. Pero dice que era un hombre que cuando clamaba, dice por ejemplo en Efesios, en Colosenses, dice: porque yo diariamente oro por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. Y dice que él lo hacía con corazón, lo hacía seguramente llorando, para que aquel pueblo, aquellos creyentes recibieran revelación de parte del Señor. Luego dice: y a través de muchas pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Verso 20: y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. La persecución que Pablo tuvo, hermanos, una persecución de los judíos, porque Pablo le predicaba a los gentiles. El hombre fue perseguido por líderes, lo tuvieron en cárceles y todo, pero dice: pero yo no salí corriendo, porque es lo que está diciendo allí. Yo no salí corriendo, yo no salí huyendo, no, yo no rehusé seguir predicando a pesar de la persecución. Nos muestra que no fue un hombre temeroso. Cuando Pablo habla, dice que el espíritu que tenemos no es de temor, sino de poder y dominio propio. Él sabía lo que estaba diciendo. Cuando Pablo dice que realmente nosotros como creyentes tenemos que ser gente que nos fortalezcamos en el poder de Dios y en el poder de su fuerza, dice también la palabra. Entonces estamos hablando de un hombre que, a pesar de la persecución, a pesar de lo negativo, de los momentos difíciles que él haya podido pasar, él siguió adelante predicando. Ahora hay algunos que por un virus han dejado de predicar. Interesante, ¿eh? Pero este hombre no rehusó
a hacer el trabajo de Dios. Porque el que tiene el llamado, hermano, ni necesita un púlpito, ni necesita un edificio para predicar. Porque lo que quiere hacer es el trabajo de Dios a pesar de la persecución. Así es la cosa. Y faltan personas como esas. He hablado con gente y me han contado de iglesias que no solo están cerradas, sino que ni siquiera por la tecnología le predican a la gente. Y yo digo, entonces agarraron el llamado y lo guardaron en una maleta, esperando que un experto diga cuándo puede volver a predicar. Cuando el que nos llamó no fue el científico, ni el médico, ni el gobernador, ni el presidente. Quien nos llamó a predicar se llama Jesucristo. Así es la cosa. En estos tiempos difíciles es cuando sale a reducir lo que nosotros somos, quiénes somos, las convicciones que tenemos, hasta dónde realmente nacimos de nuevo y hasta dónde entendimos y pudimos captar la importancia de cuando Dios te dijo: yo te llamo al ministerio, yo te llamo al pastorado, yo te llamo al evangelismo, a la profecía, al apostolado, yo te llamo al diaconado, yo te llamo a ser ujier, yo te llamo al ministerio de alabanza.